Vamos al punto y vamos a hablar de los temas que importan, de lo que interesa, el tema de la educación. ¿Sabe una cosa? Si usted no habla de educación, este país no va a cambiar. Hay quienes dicen que si tuviéramos una buena educación, un buen sistema, no tendríamos guerra, no estaríamos dependiendo de esa cultura ilegal, de ese tráfico ilegal, estaríamos como un país de primer nivel. Y la invitada que les voy a presentar a continuación es alguien que está haciendo algo que no debería hacerlo, pero lo hace porque ama a Colombia. Ese power femenino del cual yo hablo tanto y me siento tan orgulloso en Colombia. Se puso la camiseta y está jalonando desde el sector privado un cambio estructural, un cambio de chip en Colombia para mejorar la educación en nuestro país. Es la directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, Andrea Escobar. Quiero que la escuchen porque el aporte que ella está haciendo para la sociedad es inmenso. Y ojalá a los candidatos presidenciales, las candidatas presidenciales la escuchen y si llegan a la Casa de Nariño le hagan caso a esa propuesta que ella tiene, porque puede cambiar el país. Andrea, bienvenida. Es un gusto tenerte con nosotros en Redman Noticias. Giovanni, muchas gracias por esta invitación y esta introducción tan generosa. Bueno, Andrea, ¿qué hay que hacer para mejorar el sistema educativo colombiano de manera sostenida? Que esto no sea como pañitos de agua tibia. ¿Por dónde arrancamos? Lo primero, hay que hablar más de educación. He estado en estos días pensando y sacando una cuenta matemática en la introducción diciendo por qué hay que hablar más de educación. Ojo a este dato. Si uno saca unas cuentas alegres, en Colombia hay una población de alrededor de 50 millones de personas, de habitantes. Sí. 21 millones de personas tienen una conexión directa con el sector educativo. Mira esto. Hay 10 millones... ¿Qué es una conexión directa? ¿Que son profesores o tienen...? Mira esta cuenta matemática. En etapa escolar son alrededor de 9 millones y medio de estudiantes. En educación superior, 2 millones y medio de estudiantes. Maestros del sector público y oficial, 500.000. Directivos docentes, docentes del sector universitario. Todo cuando uno empieza a hacer la suma, vas llegando alrededor de 15 millones de personas. Y si a esas personas les sumamos los padres de familia, los cuidadores, hagamos un promedio de un estudiante con un hermanito, con un papá o una mamá o un cuidador, podemos llegar alrededor de 21 millones de personas. 21 millones de Colombia que tienen que ver con el sector de la educación. Tienen que ver con el sector de educación. Y entonces uno cómo hace para que eso mejore, pero de manera sostenida, porque si no se mejora de manera sostenida son pañitos de agua tibia. Mira, la primero es, y es una preocupación, y es cómo entendemos el sistema educativo, que toman tiempo las decisiones y hay que verlo como un sistema, no es una sola solución, es proteger la trayectoria. ¿Y qué significa proteger la trayectoria? Que un niño y una niña, una vez ingrese al sistema educativo desde etapa temprana, preescolar, pase a primaria, llegue a secundaria y logre llegar a una educación superior, léase universitaria, técnica o tecnológica, aprenda de calidad. Es decir, que lo que aprenda, que lo que le enseñen, le sirvan para su proyecto de vida. Eso es hablar de educación de calidad y eso es lo que tiene que hacer un sistema. Es una mirada a largo plazo y eso no lo hemos terminado de entender. Bueno, pero para poder llegar allá y poder entenderlo, pues hay que tomar decisiones. ¿Qué decisiones hay que tomar? Varias decisiones. La primera decisión es comprometerse con la calidad educativa. Y comprometerse con la calidad educativa y es salirnos de la paradoja de lo obvio. ¿Y qué es la paradoja de lo obvio? Si es tan obvio las brechas, si es tan obvio que el sector público está rezagado en comparación al sector privado, ¿por qué las cosas no cambian? ¿Por qué si es tan obvio que en la ruralidad hay que trabajar más, no hacemos nada? Estas no son conversaciones nuevas, son conversaciones que tienen muchos años porque se perpetúa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprender del propio sistema, no tenerle miedo a la evaluación, generar formas... Tiene que hablar con los sindicatos porque hay sindicatos que se ponen bravos cuando les dicen hay que evaluar al maestro, el maestro tiene que hablar inglés y tiene que aprender esto y ellos dicen no, yo no quiero aprender. ¿Cómo hacemos entonces? Esa conversación es bien interesante porque hay varias miradas. La primera, el año pasado publicamos una encuesta de opinión en educación. Solamente respondieron los maestros, maestras y directivos docentes del sector público. Y es una respuesta muy especial porque no es que estén en desacuerdo con la evaluación. De hecho, hoy en día los maestros y maestras tienen una evaluación, ellos los evalúan. El reto es comprometernos con el aprendizaje de los estudiantes. Esa es otra conversación. Y la conversación es que la evaluación no es para castigar,
En general no tenemos cultura de evaluación en Colombia, no tenemos cultura de entender que lo que estamos haciendo nos sirve para aprender de nuestros aciertos y aprender de lo que no estamos haciendo bien. Y ese es un primer compromiso con el sistema educativo. Hombre, ¿cómo lo puedo yo hacer mejor? Pues la única forma de saber cómo lo puedo hacer mejor es entender que no estoy haciendo bien. Y para poder entender que no estoy haciendo bien, hay que evaluar. Y evaluar a todos los niños, niñas del sistema educativo, pero también del propio proceso de lo que estamos haciendo. La distribución de recursos. Esto no es un tema de más plata, esto es un tema de uso eficiente de recursos. La cartera de educación en Colombia tiene 88 billones de pesos asignados, es la segunda después de la deuda, o sea, es la primera cartera, si lo pudiéramos decir, de todo el sistema educativo. Pero de esos 88 billones, solamente el 6%, solamente 6 billones se va a inversión, se va a calidad. Entonces, más allá de decir que es que los maestros del sindicato no quieren, es que ¿sabes qué es lo que nos falta? Hablar más, escucharnos más. Un sistema que no aprende de sí mismo, un sistema que no lee sus señales, pues es un sistema que va a seguir lo que nos pasa hoy, recrudeciendo las brechas y no respondiéndole a los niños y a las niñas. André, ustedes sacaron un libro, lo tiene ahí. Ese libro se llama, ¿cómo se llama ese libro? Decisiones que cambian la educación de la preocupación a la acción. Y ahí hay ¿cuántas fórmulas para tomar esas decisiones? Mira, Giovanni, son 22 propuestas. 22 propuestas. 22 habilitadores. Esta palabra es bonita y es importante. Habilitadores para que Colombia mejore en calidad educativa. ¿Y por qué son 22? Que suena un montón. Normalmente es como, pero dame la receta. Una cosa que tengo que hacer. Porque entendemos que esto es un sistema, esto es una mirada sistémica al sector educativo. Primera infancia, pues hay un camino para primera infancia, no es la misma para educación superior. Nos devolvemos en el tiempo en la trayectoria educativa y la propuesta que le hacemos a Colombia es, mire, inspírese en pensar a largo plazo en educación, inspírese a este relevo de gobierno que seguramente llegará, inspírese en pensar que para hablar de competitividad, para hablar de cierre de brechas de capital humano, pues se tiene que devolver a las etapas tempranas, se tiene que devolver a la escuela, tiene que lograr que ese 50% de jóvenes que hoy se gradúan del colegio y no están haciendo un tránsito inmediato a la formación que quieran, técnica, tecnológica, universitaria, tengan una oportunidad. Por eso son 22 apuestas, propuestas, caminos, ideas costeadas. ¿Cómo así costeadas? Sabemos cuánto vale, 342 mil millones de pesos para habilitar el cambio de calidad. 342 mil millones, eso no es plata. No, eso no es plata para un Estado. Para un Estado pues te acabo de decir que hay 88 billones. Exacto. Con 342 mil millones de pesos. Hay ministerios de 8 billones de derroche, con eso le cuento. Esto vale 300 mil millones de pesos, no más. Anual, sí. Por ejemplo, regresar las pruebas censales, tercero, quinto, séptimo y noveno, implementadas, o sea, que las pudiera implementar el ICFES, porque entonces pudiera decir, pero es que son propuestas del privado. Mira, para llegar a esto, hicimos un análisis muy interesante en SECOP, en todos los sistemas oficiales de compras y se hicieron análisis de contratos. O sea, esto fue una investigación muy profunda de entender cómo poder costear esto y quién pudiera ser el mejor implementador. En la evaluación, por ejemplo, de aprendizajes, es el ICFES. ¿El ICFES de quién es? Del Estado. Eso le puede costar al ICFES 190 mil millones de pesos hacer la implementación de las pruebas. De cara a un presupuesto de nación, esto no es plata, pero aún así, de cara a pensar en el mejoramiento de un país que piensa a largo plazo y que pone en el centro el aprendizaje de su población para que cumpla sus sueños, su proyecto de vida, no es plata. Esa es la inversión que hay que hacer. Ese es el mejor retorno que podemos tener. Y usted lleva haciendo esta tarea, Andrés Sola, desde hace un tiempo. Ya se lo mostró a los candidatos, ya habló con el presidente. ¿Cómo va esa tarea? Porque si desde arriba no le paran bolas, pues muy bonito el libro. ¿Qué hacemos para que le paren bolas? Tenemos un reto, y es que en los próximos debates y en las próximas conversaciones de país, la educación quede. Mira que antes de esta... Me sumo. Pues, como Redman Noticia, me sumo para que presionemos y hagamos eso. Me sumo a partir de este momento. Cuente con eso. Muchas gracias. Mira, oiga, sí, hablan de todo menos de educación. Es que no está en el debate público, no está en la conversación. Y cuando se habla de educación, así sea por un momento, y esto es una invitación a todos, que así suene por un momento la educación, aferrarnos de ese espacio y entrar. Está la conversación centrada en un pedacito de la trayectoria. Y en un pedacito de la trayectoria, no menor, muy importante, pero si seguimos en ese momento nada más hablando, se ha desprotegido la conversación en la etapa escolar. Nadie está hablando de cómo se va a seguir construyendo el futuro de Colombia. Y esas propuestas hay que
hay que llevarlos a que los candidatos hablen, porque también alguna vez me dijo, pues si no me preguntan, entonces como no les preguntan, pues no hablan. ¿Qué hemos hecho? Y me ha parecido bien interesante, acercamientos con diferentes campañas en sus equipos programáticos de poder ver el sistema como sistema. Y me ha llamado la atención que ha habido cierta receptividad, pero necesitamos que la sociedad lo entienda y que se hable públicamente y que esto no se quede nada más en unos equipos programáticos que lo miran, pero cuando está el candidato en público, en su audiencia, ¿por qué no votar por la educación? Qué maravilla que como sociedad votemos por alguien que hable por la educación. Esto no tiene carga ideológica ni de centro, derecha, izquierda. O sea, ¿cómo lo blinda usted para que no digan los de la izquierda, es que quiere derechizar? Y que la derecha diga, no, eso lo que quiere es izquierdizar el país. No sé si el término es correcto o no. Pero ¿cómo sacarlo de la discusión ideológica? Porque estamos muy polarizados. Mira, yo llevo muchos años en este sector educativo y me siento a veces bastante afortunada de tener la capacidad de poder hablar, sobrepasar la mirada, la ideología política y la mirada de gobierno de momento. Nos une lo fundamental, que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes construyan un proyecto de vida. O sea que el país no ha entendido la educación como un sistema, ¿es lo que usted me está diciendo? No lo ha visto. Y no ha entendido que esto trasciende gobiernos, porque es que las personas, nosotros como personas, más allá del momento político, es que un niño no espera en el aula de clase. ¿Tú cómo vas y le explicas a un niño que hoy tuvo un material en el aula de clase y que como cambió el gobierno y ya piensan distinto, le quitas el material? No nos ponemos en un momento en los zapatos del maestro, en los zapatos del niño. Entonces, cuando uno dice, mira, hay un pedazo que se desprotege, el tiempo en el aula, todos como compromiso, las familias, el sector privado, el sector público, que un niño y una niña no pierda un día de clases, porque es que perder el día de clases, ¿cómo lo recuperas? Ay, pero Andrea, hay muchos factores, la violencia, el transporte, la pobreza, ahí se le van a decir que es un tema macro. Claro, pero ver el sistema es eso, es saber cómo leer las diferentes problemáticas de los territorios, es entender que proteger la trayectoria no es lograr que el niño vaya un día a la escuela, es que permanezca en la escuela y en el tiempo que permanece en la escuela aprende. Y por eso, tener sistemas de información es una manera que te genera alertas tempranas, porque eso es lo otro de nuestro sistema. Lo que pasa es que actuamos cuando ya el niño se fue. Entonces, ¿cómo hacemos para prevenir antes de que el niño se vaya? Si esto es un tema de violencia, si esto es un tema, por ejemplo, de rendimiento académico. La repitencia y la reprobación son predictores de la deserción, que tanto leemos que un niño o una niña está perdiendo las materias o el aprendizaje. Pero si te vas a otra variable que tampoco tenemos datos y es no sabes si está aprendiendo o no aprendiendo lo que necesita aprender. Y mira que el tema de calidad educativa es bastante amplio. Esto no es un tema solamente de lo que se llama técnico, aprendizajes fundamentales, lectura, matemáticas, ciencias. Está en la integralidad del conocimiento, el desarrollo socioemocional, el desarrollo artístico, porque esa sensibilidad humana que te la dan las artes, que te la da todo el desarrollo emocional, la plasticidad, el amor por lo bonito. No importa el territorio donde estés. Por la estética. Colombia no es estética naturalmente, pero en sus ciudades no. Exacto, eso lo aprendes también y lo aprendes desarrollando en la integralidad de la formación y eso es hablar de calidad educativa. ¿Y cómo estamos respecto al mundo, Andrea? Porque el diagnóstico que usted nos está dando pues lo deja uno preocupado. Latinoamérica, ¿en qué nivel estamos? Mira, el estándar internacional se mira en pruebas PISA, eso se determina en pruebas PISA. Realmente en pruebas PISA, en los últimos resultados que se publicaron, pues Colombia no está punteando bien. Colombia, de hecho, en general después de la pandemia todos los países tuvieron algún tipo de desmejoría y con eso hay que ser juiciosos y críticos, pero Colombia no logra repuntar, sus desempeños son bajos en matemáticas y sus desempeños son bajos en lectura, que es como lo grande que mide prueba PISA. ¿Y por qué es tan difícil mejorar esos resultados? Porque no hacemos nada para leer las señales y remediar. Hay un ejercicio que, por ejemplo, es importantísimo y Colombia por muchos años lo ha trabajado, que es el acompañamiento situado para los maestros. ¿Qué es el acompañamiento situado? Estar en un aula de clase con un maestro y una maestra y darle las herramientas. En esta encuesta de opinión que te cuento, le preguntamos a los maestros qué es lo que usted más necesita para hacer mejor su trabajo. ¿Sabes qué respondieron? ¿Qué respondieron? Materiales. Materiales. ¿Puede ser? Eso es lo que piden los maestros, necesitan más apoyo. O sea, un tablero, los marcadores. Que tengan elementos, desde los más básicos hasta... libros. Lo más básico hasta los más ¿Y entonces dónde está el Estado, por Dios? Entonces, ¿cómo acompañamos
cómo acompañamos y cómo el Estado se fortalece, pero también por eso hay que tomar decisiones y por eso este libro de tomar decisiones. ¿Tomar decisiones qué es? Ahora se viene la discusión de la ley de competencias. Entonces se reformula el Sistema General de Participaciones, eso quedó sancionado el año pasado, va a haber más plata, pero ¿qué pasa? Ahora viene operativizarlo, ¿y eso cómo se hace? Con una ley de competencias. Es la oportunidad para hablar de calidad educativa en Colombia. Mira que esto que te estoy diciendo suena lejano a la sociedad. Ley de competencias, ¿de qué estamos hablando? Ya le iba a preguntar qué es la ley de competencias. Entonces, ¿qué significa la ley de competencias? El Sistema General de Participaciones es cómo se distribuye la plata para el sector de preescolar, básica y media en el sistema. Ahora quedaron 2 añitos, digamos, en educación superior, pero eso es como se distribuye la plata para pagar a los maestros, para el funcionamiento del sistema educativo colombiano. Eso es, queridos televidentes. Con el SGP, en sus siglas, Sistema General de Participaciones, cuando esa plata se va, cuando uno escucha que la cartera de educación es del mayor presupuesto, 88 billones, eso es plata, mucha plata, el 90% se va para pagar funcionamiento, es decir, salarios, temas... ¿El 99%? El 90%. ¿90%? Se va para... O sea, solo el 10% es para... Entonces, cuando tú tienes... ¿Y eso es tan caro? Cuando tú tienes esa inflexibilidad y que no tiene eficiencia, pues ahí es cuando dices, pues claro, pues obvio piden más plata, pues claro, pues se necesita más. Pero cuando tú tienes variables como el decrecimiento poblacional, la oportunidad de la ley de competencias de traer la escuela en el centro de la conversación, qué delicia que hoy en día las escuelas tengan más autonomía que no la tienen, de decidir los maestros que necesitan, de decidir el tipo de materiales que necesitan, eso no está pasando hoy. Hay que escuchar más las escuelas, hablando con secretarios de educación. No hablamos de los secretarios de educación. Colombia tiene 97 líderes en los territorios que manejan... Para lo público. Claro, pero ellos, hombre, no para lo público, público y privado, porque todos pertenecemos al mismo Estado. Un secretario de educación es dueño de la política pública territorial y cobija al sector público y al sector privado. Pero sí, trabajamos porque el sistema educativo en general es mucho más público en Colombia. De los 9 millones y medio de estudiantes en etapa escolar, digamos que son 7 millones y medio los que pertenecen al sistema público. Es más público que privado. Pero aún así esto es para todos. Entonces, con la ley de competencias que estamos hablando y la distribución de recursos, pues es una oportunidad espectacular para que el colegio pueda decidir más, para que la Secretaría de Educación pueda apoyar de una mejor manera la distribución de recursos que le va a llegar a la escuela y que pueda entender muy bien esa planta docente que requiere, cómo la distribuye. Es la oportunidad para poder tener organizados los recursos para la alimentación escolar, para el transporte escolar. A ver si un momento me decías, André, pero ¿cómo van a llegar? A veces no pueden ni llegar a la escuela. Entonces, hay unas oportunidades muy interesantes que no son programas, sino política pública. Entonces, de cara a estos nuevos gobernantes que están, por ejemplo, en la composición del Senado, es importantísimo lo que va a pasar ahora, porque por ahí va a pasar la ley de competencia. Claro. Necesitamos que hablen de educación. Y, André, y la brecha, porque el colegio privado, para arriba, el colegio público para abajo, ¿cómo hacemos para que queden, no que baje para que suba lo público? ¿Qué hay que hacer? Porque eso sí es una responsabilidad del nuevo gobierno que viene con los alcaldes y gobernadores. Mira, ¿Qué hay en ese libro para eso? En este libro hay varias cosas. Una, Colombia tiene que traer los estándares nacionales de competencias que no se revisitan, y eso es lo que significa es que se enseña en las aulas de clase. Eso no lo tocamos o no lo conversamos como país desde hace más de 15 años. Entonces hablamos de nuevos temas y no necesariamente estamos respondiendo desde la política pública. Número 2, hay que hablar de un sistema de desarrollo profesional docente, hay que apoyar más a los maestros, pero apoyarlos en su quehacer, en lo que hacen, generar incentivos para que se puedan capacitar más, para que el resultado del aprendizaje de los niños y de las niñas sea realmente el motivador para avanzar. Y eso hay que asociarlo, el desempeño de los niños, que los niños estén aprendiendo. Eso tiene que hacer un nuevo gobernante para hablar de calidad y para mejorar el desempeño en las escuelas públicas de Colombia. Escucharlos más, escucharnos más, leer más lo que está pasando. Por supuesto hay que evaluar, y hay que evaluar el sistema en general, aprender. Pero para que todo eso pase, pues tenemos que tener información, sistemas de información, está aquí. Tenemos que tener claridad de qué hacen los maestros y maestras y cómo los apoyamos antes de entrar al servicio, o sea, la formación previa, la formación en servicio y la evaluación. Y una que me gusta mucho decir, y es que esto es trabajando en equipo.
El sector público no puede solo y el sector privado no puede solo. O sea, esto aquí no se trata de decir, ay, pero es que lo que se hace hace un rato lo lleva para un lado de la orilla o para el otro. No. Mire, el sector privado ha sido un jugado con el país desde hace muchos años. O sea, mira, mapeamos y más o menos entre el año 2021 y el 2024 invirtió el sector privado para la educación del país 2.4 billones de pesos. Eso es un montón de plata. Estamos en los territorios, se está trabajando. ¿Por qué empresarios por la educación? ¿Cuál es el esfuerzo ahí del empresariado como tal? Porque al lado suyo está gente muy poderosa de este país. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Mira, Empresarios por la Educación representa un grupo, son 26 empresarios y empresarias de este país que han comprendido que esto es una apuesta a largo plazo y que para que el país realmente mejore en diferentes frentes en competitividad, hay que hablar de calidad educativa. Y la calidad educativa no mejora de un día para otro. La calidad educativa es un ejercicio sostenido, de largo aliento y que requiere de este tipo de compromisos, de apoyar al sistema para que se lea mejor, de apoyar al sistema con inspirarlo con miradas, con iniciativas. Y ese es el compromiso de la Fundación Empresarios por la Educación y de los empresarios que hacen parte de este sistema, pero en general del sector privado. O sea, es apostarle a apoyar, pero con datos, con información, y eso es lo que venimos trabajando y esa es la visión. Esto es una apuesta a largo plazo. Sí. Esto no es un programa, esto es una mirada de sistema. Bueno, ya que es mirada de sistema y a largo plazo, ¿cómo hace uno para integrar la inteligencia artificial en la educación de los niños? También de los universitarios. Estamos desde la época de la inteligencia artificial. Pero aquí hay varias conversaciones. Una, la inteligencia artificial es un medio, no es el fin en sí mismo. Entonces, aquí tú tienes varias frentes. Hay un pedazo que es el desarrollo integral de la persona. Es decir, hay que apoyar a los maestros y maestras para que la integren de manera orgánica en su forma de enseñar. Pero para poder que eso suceda, hay que generar los incentivos de aprendizaje. Hoy en día, en el sistema educativo colombiano, el incentivo más grande que tiene un maestro para cualificarse más se llama maestría-doctorado. Punto. No hay más incentivos. ¿Pero es que no hay más o sí? Pues claro, los cursos cortos, aprender estas nuevas habilidades y las tendencias que están hoy no te tienen. Cursos cortos, claro. Cursos cortos. Aprender en la práctica del aula, aprender en el día a día. Entonces, primero, para integrar la inteligencia artificial, apoyar a los maestros y maestras en este ejercicio de formación. Número 2, Colombia todavía no ha terminado de conectar todas las escuelas con internet. Entonces estamos hablando de los nuevos modelos, pero tú tienes alrededor, para decir un número grueso, podemos decir, para no equivocarme, un 13%, digámoslo así, grandes números, de escuelas sin energía todavía. Sin energía eléctrica. Sin energía eléctrica. O sea, con velas. Sí, señor, no tienes energía. No puede ser. Tienes otro porcentaje que el dato real de conectividad, cuando tú miras los datos de conectividad de las 53.000 sedes que tiene Colombia, sí, tú dices, ah, bueno, pero pues hay algunas que ya estamos por encima del 50, 60%, o sea, sí, pero resulta que no tienes el dato si es para usos administrativos o para uso pedagógico. Entonces, vuelvo a un punto. Internet, pero para las secretarias, pero para los chinos. Entonces, no, eso sirve. Leer el sistema y aprender del sistema es escucharlo. Claro. Vuelvo a algo que te dije hace un rato. Porque las grandes telcos, como la casa donde yo pertenezco, está jugada por la educación, como Claro. Pero apoyar a este ejercicio que hacen desde Claro, que es llegar con la conectividad, supone un montón de retos de energización, retos del territorio, retos de acompañamiento del maestro para que lo use, porque la tecnología... Uno puede poner el internet, pero necesitamos también el Estado, la seguridad, que le ponga luz. ¿Y qué hacer con eso? La capacitación. Y para eso hay que apoyarlo con un sistema de desarrollo profesional docente, con revisitar los estándares. Mira que esto va mucho más allá de solamente decir, te pongo la herramienta. Sí, no es un programa, es una mirada de sistema. ¿Cómo trabaja uno en equipo ahí? Usted sí tiene la fórmula. Escuchándonos más. Yo soy una convencida de que si nos une el mejoramiento, hay que hablar más y hay que leer más. Hay que salirnos de lo que es obvio que está mal el sistema. Nos tiene que incomodar que el sistema no esté mal. Nos tienen que incomodar las brechas, que las familias se preocupen mucho más. O sea, si como sociedad, y volvemos en este momento coyuntural de elecciones, qué maravilla que votemos por un candidato que ponga la educación en el centro, porque poner la educación en el centro no es un programa. Poner la educación en el centro es un candidato que entienda que es una apuesta a largo plazo y que lo va a superar a él políticamente. Que él se va a ir. Es que una pregunta espectacular sería, ¿cuál es su legado en educación? ¿Cuál es su legado? Cuando usted se vaya, ¿qué va a dejar? ¿Va a dejar qué?
que los niños y niñas en Colombia que pasen por el sistema educativo realmente aprendieron, que los maestros cuando uno vaya y se acerque le dicen, ¿sabe qué? Es el mejor trabajo del mundo y que la gente quiera ser maestro. Esto supera la dignificación de la labor docente. Esto es poner la educación en una nación que ya le puso la plata. Listo. Ahora vamos por la eficiencia y vamos porque eso que ya está ahí haga que los niños y niñas que pasen por un sistema educativo no tengan la fugia de decir, estudié y no está pasando nada con mi vida, no estoy mejorando. Ese es el candidato por el que uno tiene que estar. Hablar de educación es una conversación de largo plazo, profunda y de política pública. Definitivamente la inteligencia cautiva. Mire, y a partir de este momento, Red Más Noticias se suma a esa causa. Y sí, en los debates, en las conversaciones que tengamos con los candidatos, les vamos a preguntar públicamente cuál va a ser ese legado para la educación, qué tanto saben, qué tan preparados están para como presidente, presidenta, lo que llegue, quien llegue, pueda manejar ese tema de la educación. Ese es un compromiso y aquí nos sumamos porque creemos en la educación. Andrea Escobar, oiga, usted hasta me pone nervioso, pero qué rico hablar contigo, Andrea, te felicito y qué bueno que usted esté liderando esto a nivel nacional. Yo le creo al 100%, le creo a lo que usted está haciendo. Toca ponerlo a marchar. Muchas gracias. Gracias, Andrea, por estar con nosotros en Red Más Noticias y la felicito por esta labor, porque usted se está poniendo la camiseta de Por Colombia. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, Andrea. Hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias. Nosotros nos vemos mañana, 5 de la mañana, la FM con Juan Lozano, 12 del mediodía, nuestra emisión central, 6 de la tarde, Sierra Gol, con Oscar Córdoba y Teo González, y a las 7, nuestra emisión principal de noticias. Piense en la educación. Si no hay buena educación, esta sociedad no cambia, se lo dice ella. Y yo me sumo, se lo decimos en Red Más Noticias. Feliz noche.